Amen. All right. Well, listen, esta mañana Gerardo va a estar aquí arriba conmigo y él va a estar traduciendo. Es la primera vez que él lo hace. Okay, de acá de arriba. All right. So y'all cut him some slack, okay? All right. Okay. Amen. All right. We on, Jerry? There you go. Okay. Hechos capítulo 2. Vamos a leer varios versos esta mañana. Desde el verso 1 hasta el verso 21. Amen. Amen. It's good to have you up here, Neo. Amen. There you go, Jerry. Just back and forth. There you go. Okay. Vamos a leer la palabra de Dios hoy en esta mañana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Let's save a little bit of time and you just follow me in your English Bible. That way we'll save a little bit of time. Okay, I'll read it in Spanish. You follow me in English. Acts chapter 2, verses 1 through 21. Okay? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verse 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Look at that. They were all filled with the Holy Spirit. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tantos? All of them, ¿verdad? Todos. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Now let me tell you why. Le voy a decir por qué estaban estos judíos ahí de todas las naciones bajo el cielo. Let me tell you why they were all waiting. Why all these Jews were there from every nation on earth. Okay? Estaban celebrando una fiesta judía. They were celebrating the Jewish feast, La fiesta de Pentecostés. the feast of Pentecost. Y había 3 fiestas judías And there were 3 Jewish festivals que Dios requería que todos los hombres subieran a Jerusalén a celebrar. that God required that all Jewish men would come and celebrate, Y era la Pascua, which was the Passover, Pentecostés Pentecost, y Tabernáculos. and Tabernacle. So habían venido judíos de todas las naciones del mundo So many Jewish people came from all the nations para celebrar el día de Pentecostés. to celebrate the day of Pentecost. Ahora, déjeme decirle que Dios a veces hace cosas Let me tell you that God does certain things, pero se está moviendo hacia algo mayor. but it's moving to something much greater. Y eso es lo que ha sucedido. And that is what had happened. Esta fiesta se ha celebrado This feast was being celebrated por 1500 años. for 1,500, Yes, 1500 years. 1,500 years. Y ahora llega a su plenitud. And now it's coming to its fulfillment. ¿Ok? So esto es importante. So this is very important. Porque yo creo que Dios está haciendo algo hoy. Because I believe that God is doing something today. Y yo creo que Dios está moviendo a algo hoy. And I believe that God is moving towards something. Y a lo mejor por eso es que algunos de ustedes And that is maybe why some of you están en medio de tormentas fuertes. are in the middle of some storms. Estás bajo ataque espiritual. You're under spiritual attack, Físicamente, physically, emocionalmente, emotionally, espiritualmente. spiritually. Porque Dios está a punto de hacer algo. Because God is at a point that He wants to do something. Dios está a punto de romper los cielos. God is at a point where He wants to open the heavens Para tu matrimonio, for your marriage, tus finanzas, for your finances, tu salud, for your health, tu familia. your family. ¿Lo crees? Do you believe it? Amén. Dios está haciendo algo. God is doing something. Y yo creo que como dice el verso 6, And I yo creo believe, que as it says in verse 6, va a haber un estruendo. there's going to be noise. It's going to be
Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Quiero que note en lo que estamos leyendo, I want you to take note in what we're reading, que no hay un quizás, that there is not a maybe. maybe. Es una certeza. It's for certain. Fíjese lo que dice. Look what it says. Vamos para atrás al verso 17. Back to verse 17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré. I will pour out. Y luego fíjese lo que dice, profetizarán, They shall prophesy. verán They visiones, shall see visions. soñarán sueños. They shall dream dreams. Y luego dice otra vez, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré. And on my servants and my handmaidens I will pour out. No hay un quizás. There's not a maybe. Dios está diciendo, lo voy a hacer, God is saying, I'm going to do it. lo voy a hacer, I will do it. lo voy a hacer. I'm going to do it. Y ahora lo está cumpliendo. And now he's fulfilling it. Porque cuando Dios habla, Because when God speaks, no gasta saliva. he doesn't waste his saliva. Lo que Él dice What he says es que lo va a hacer. is that he's going to do it. Amen. Amen. You're doing great, Jerry. Amen. El verso 19, daré prodigios arriba en el cielo. Es verse 19, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, lo que Dios está diciendo aquí What God is saying here es que está haciendo esto is that he's doing this porque viene el día del juicio. because the day of judgment is Por is eso lo coming. está diciendo. That's what God's Esos saying versos. in these verses. El día del Señor The day of the Lord es cuando el Señor derrama su ira sobre la tierra, is when God will pour out his wrath over the earth, cuando va a haber juicio. when there's going to be judgment. Pero Dios dice, But God says, antes de que venga juicio, before judgment comes, yo me voy a mover, I'm going to move. yo me voy a mover. I will move. Y luego el último verso, In the last verse, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. and every Amén. name that shall call on the Lord Todo shall be aquel saved. que invocar el nombre del Señor será salvo. Every name. Everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. ¿Qué tanto de ustedes son salvos? How many of you are saved? How many of you are saved? How many of you are saved? ¿Verdad? ¿Por qué son salvos? Why are you saved? Porque invocaron el nombre del Señor. Because you call on the Porque name of the Lord. Jesús es el Salvador. Because Jesus is the Savior. Amén. Amen. Amén. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. God, we thank you for your word. Háblanos en este día Speak to us this day en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Este no es el mensaje que yo traía. This is not the word I had for you today. Y él había mandado las notas a Jerry. I sent the notes already to Jerry. Y ahorita que me subí le dije, no vamos a ir a las notas. And this morning, when I came up to the stage, I told Jerry, those aren't the notes we're going to use. Vamos a ir a otro lugar. We're going elsewhere. Ahora Jerry se siente Now, Jerry feels lo que yo siento what I feel cuando Dios me cambia el mensaje. when God changes my message. Amén. Hoy es el domingo de Pentecostés. Today is the day of Pentecost.
cuando tradicionalmente celebramos when traditionally it's celebrated el día de Pentecostés. the day of Pentecost. Hace más de 2000 años, More than 2,000 years, o vamos a decir 2000 años, or we're going to say 2,000 years, Dios derramó de su Espíritu Santo God poured out His Holy Spirit sobre toda carne over every flesh por primera vez. for the first time. No, yo creo que hay algo que necesitamos entender. Now, I think there's something that we need to understand. Entre el primer día de Pentecostés Within the first day of Pentecost, y cuando sucedió estos eventos en Hechos capítulo 2, and when these events happened in Acts chapter 2, pasaron 1500 años. 1,500 years had passed. El primer día de Pentecostés The first day of Pentecost fue cuando Israel, was when Israel, que había salido de la esclavitud en Egipto, when had came out of captivity in Egypt, llegaron al pie del monte Sinaí. came to at the foot of Mount Sinai, Y algo espectacular sucedió. and something spectacular happened. Dios descendió del cielo, God descended from the heavens. Dios descendió del cielo God descended from the heavens sobre el monte Sinaí. over Mount Sinai. El monte Sinaí Mount Sinai comenzó a arder, began to burn, comenzó a temblar. began to shake. Y luego la Biblia dice And the Bible says que desde el cielo that from heaven se oyó una trompeta, you could hear a trumpet, literalmente un chofar. a shofar. ¿Han oído los chofares? Have you heard a Los shofar? cuernos cuando los suenan. The horn when it sounded. Se oyó desde el cielo, You could hear it from heaven. sacudió toda la tierra. It shook the earth. Israel estaban alrededor del monte. Israel was around Mount Sinai. Moisés había separado a los ancianos del pueblo Moses had separated the elders y les dijo, and told them, prepárense, prepare yourselves, porque en 3 días because in 3 days Dios se va a encontrar con nosotros. God is going to have an encounter with us. Pero la cosa fue But the thing was, que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí when God descended on Mount Sinai y los ancianos vieron el monte arder and the elders saw the mount on fire y lo vieron temblar, and they saw it shake, y luego la Biblia dice que había truenos y relámpagos arriba del monte and there was thunder and lightning over the mountain, y una nube espesa descendió sobre el monte, and a special cloud came over the mount. los ancianos se asustaron The elders were afraid, y le dijeron a Moisés, and it said to Moses, mira Moisés, look, Moses, mejor sube tú. you should go up instead. Nosotros aquí te esperamos. We'll wait for you down here. Y lo que Dios te diga a ti, And what God tells you, entonces tú no lo dices a then you come nosotros. back and tell us. Y la Biblia dice And the Bible says que aquella escena that on that scene, era tan espantosa it was so scary que Moisés subió that Moses went up e iba temblando and he was shaking. y entró a la mera presencia de Dios. And he was in the middle of the presence of God. ¿Qué estaba haciendo Dios? What was God doing? Estaba revelando su poder He was revealing his power porque iba a tomar al pueblo de Israel because he was going to take the people of Israel, y los iba a transformar de esclavos he was going to transform them from slaves en una nación to a nation que iba a cambiar al mundo. that would change the world. Y Dios se reveló en poder. And God revealed himself in power. Era el plan de Dios It was the plan of God tomar a Israel to take Israel, para continuar desenvolviendo su plan. to continue unfolding his plan. Y él quería And he wanted que el pueblo de Israel that the people of Israel naciera, would grow, would be born, would be born, no en una mentalidad de esclavos, not in a mentality of slavery, sino en una mentalidad de poder. but in a mentality of power. Escuche lo que le estoy diciendo. Listen to what I'm saying. Algunos de ustedes, bueno, no algunos, a todos de nosotros, Not some, but every one of us. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. God brought out of slavery. Éramos of sin. esclavos de Satanás. We were slaves to Satan. Éramos esclavos de tradición, We were slaves to tradition, de religión, of religion, del pecado. of sin. Pero Dios But God nos sacó con brazo fuerte. brought us out with a strong arm. El problema es The problem is que muchos cristianos that many Christians caminan con una mentalidad de esclavos walk with the mentality of slavery y no con una mentalidad de poder. and not a mentality of power. Y esto no debe ser así. And it shouldn't be that way. Entonces Dios se reveló a Israel So God revealed himself to Israel en una forma muy
espectacular, vamos a usar esa palabra, in a very spectacular form, muy real. very real. Desgraciadamente, Unfortunately, Israel Israel retrocedió retracted, y Dios tuvo and God que acabar con toda esa generación had to end that whole generation porque no creyeron. because they didn't believe. Pero vamos adelante ahora, But now let's move forward 1500 años. 1,500 years. Dios ha cumplido con Israel lo que él quería hacer. God has completed with Israel what he wanted to do, Y eso era traer al Salvador del mundo. and that's to bring the Savior of the world. Israel cumplió su misión. Israel fulfilled their mission. Trajeron a Jesús al mundo, They brought Jesus to the world, nacido de una virgen judía, born of a Jewish virgin en un pueblo judío, in the Jewish city, de un padrastro judío from a stepdad who's Jewish y a una familia judía. to a Jewish family. Ellos cumplieron They su fulfilled misión. their mission. Trajeron al Mesías al mundo. They brought the Messiah to the world. Pero ahora But now, Dios está a punto de hacer algo diferente. God is at a point to do something different. Y se llega el día de Pentecostés una vez más. And the day of Pentecost has arrived. Ahora Dios Now God va a descender is going to descend, no sobre un monte, not over a mount, sino sobre personas. but over people. Y fíjense que varias cosas que sucedieron And look, various things that happened en el monte Sinaí on Mount Sinai ahora están sucediendo is now happening en el monte de Sión, on the Mount Mount Zion, Sinai. ¿ok? Que es Jerusalén. That's Jerusalem. ¿Cómo Dios trabaja en montes, verdad? How God works on the mountain. ¿Verdad? ¿Saben ustedes Amen. que Dios también trabaja en jardines? You know that God also works in gardens. ¿No ha notado eso en la Biblia? Have you noticed that in the Bible? En un jardín In the garden, fracasó Adán. Adam failed. En un jardín In the garden, venció Jesús. Jesus conquered. El jardín del Edén, The Garden of Eden el jardín de Getsemaní. and the Garden of Gethsemane. ¿Cómo Dios trabaja, verdad? How God works. Pero ahora el fuego But now in fire, no va a descender en una montaña. He's not going to descend on the mountain. Ahora Dios no va a hablar por una trompeta. Now God is going to sound the trumpet. He's not going to speak through a trumpet. Not going to through the trumpet. I've got you. Ahora Dios Now God va a descender en fuego is going to descend in fire sobre personas. over people. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Amen. Amen. ¿Qué tantos dicen, Señor, How many of you say, Lord, que tu fuego caiga sobre mí? that your fire would descend over Y me? yo quiero arder I want to burn como el monte Sinaí. like Mount Sinai. Soma sataka ololoba shantaki babonsitika. Que arda el fuego de Dios. Let the fire of God burn Irabasonto no cantaya. Sobre cada uno de nosotros. over every one of us. Ahora Dios va a hablar, Now God is going to speak, no con una bocina, not with the speaker ni por tablas en piedra. or with stone tablets. Dios va a hablar God is going to speak por medio de sus hijos. through His children. Eso sucedió el día de Pentecostés. That's what happened on the day of Pentecost. El día de Pentecostés The day of Pentecost no ha cesado. has not ceased. El día de Pentecostés sigue en pie. The day of Pentecost Y is, no se celebra en una fecha particular. and it's not celebrated on a certain day, Se celebra en todos aquellos and it's celebrated in all of those que vienen a Cristo that come to Christ y creen su and promesa. believe His promise. El Espíritu Santo se The Holy derrama Spirit is being y poured out. bautiza en fuego. Aleluya. Hallelujah. Yo no sé cuándo fue tu Pentecostés. I don't know when your day of Pentecost happened. Yo no sé si no has tenido un I don't know if you've Pentecostés, had a day of Pentecost, pero es tiempo que lo tengas. but it's time for you to have one. Nosotros estábamos recién convertidos, We had just newly came to God, mi esposa y yo. my wife and I. Anunció el pastor que iba a venir un evangelista, The pastor announced that an evangelist was que coming, Dios lo usaba that poderosamente. God used him powerfully. Estábamos todos en We were anticipación all in anticipation de oír a este hombre de Dios. to hear this man of God. Esa noche predicó, That night he preached. nunca se me va a olvidar. I can never forget. Estaba vestido con un traje blanco, I was dressed in a white suit. no yo, Oh, the, el the evangelista. evangelist was dressed in a white suit. I don't think I've ever worn a white suit. Era el evangelista. The evangelist.
Nos llamó al frente. He called us towards the front. Mi esposa y yo estábamos hincados. My wife and I were kneeled Ella así, yo así. right next to each Her other. like there and me like here. Y luego de repente él vino Then all of a sudden he came y empezó a orar por nosotros. and began to pray for us. Y yo oí a mi esposa And I heard my wife que comenzó a hablar en lenguas. that began to speak in tongues. Y estaba y hable en lenguas. And she was speaking and speaking in tongues. El fuego de Dios estaba derramando sobre ella. The Holy Spirit was being poured out over her. Y me acuerdo que cuando terminó mi esposa se levantó borracha. And I remember when she got up, when she was done, she stood up drunk. No, mi esposa y yo, Now my wife and I bueno, de vertido de parte mía, yo no sé de ella. don't know on my part, Yo no sé si antes de conocerme a mí se puso feeling good. I don't know if before meeting me she felt good, Pero yo nunca había tomado. but I've never drank anything. So yo no sabía lo que era estar borracho. So I didn't know what it was to be drunk. Yo no sé ella, I don't know about her, pero se levantó borracha. but she got up drunk. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, And I remember I told God, hiciste un error, He said, you made a mistake. estás mal. You're wrong. Yo soy el hombre, I'm the man. ella es la mujer, She's the woman. yo soy la cabeza. I'm the head. Primero me debes de bautizar a mí, You should have baptized me first, no a ella, not her, porque yo soy el hombre. because I'm the man. Pero Dios no me hizo caso. But God didn't pay any attention to me. Pero meses después But months later, vino mi Pentecostés. my day of Pentecost came. Vino mi tiempo cuando Dios me sumergió en su poder. My day came when God submerged me in His power. El pastor había ministrado. The pastor had ministered. El Espíritu Santo comenzó a derramarse. The Holy Spirit began to pour Himself out. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, And I remember telling God, esta es mi noche, this is my day. esta es mi noche, This is my night. esta es mi noche. This is my night. Y me acuerdo que pasé al frente por I remember- oración. I remember going up for prayer. Pero la gente estaba tan hambrienta But the people were so hungry que corrieron that they ran. y yo no llegué primero. And I didn't get there first. Pero el pastor comenzó a orar por la gente. And the pastor began to pray for the people. Tenía un hermano a su mano derecha y He had otro a su mano izquierda, Man on the right hand and on his left side, donde venían ayudándole a orar, where they were helping him pray. porque la gente estaba cayendo bajo el poder de Dios. Because the people were falling under the power of the Holy Ghost. Y yo recuerdo que mientras que él se acercaba a mí, And I remember as he approached me, faltaban todavía dos hermanos enfrente de mí. there were still two people in front of me. La presencia de Dios estaba tan fuerte The power of God was so powerful que cerré mis ojos, that I closed my eyes, levanté mis manos lifted my hands, y luego Dios en una forma and sobrenatural, then God in a supernatural way, con mis ojos cerrados, with my eyes closed, pude ver al pastor I could see the pastor. y venía con su mano así And he came with his hand like y le this. hacía And he así would do this. y le hacía así. And he would do this. Decía, recibe, He said, receive, recibe. receive. Y yo con mis ojos cerrados lo miré. And I, with my eyes closed, could see him. Y donde miré que levantó su mano, And I saw him as he lifted his hand. yo me desplumé al suelo. I just unfolded to the ground. Me caí I fell bajo el poder de Dios. under the power of God. Y luego recuerdo que algo me sucedió. And then I remember something happened. Yo no digo que esto les va a suceder a todos. I'm not saying this is going to happen to Cada quien everyone. tiene su experiencia Everyone has their como Dios experience quiere dársela. as God wants to give it to them. Pero yo estaba hincado. But I was kneeled down. Mi lengua comenzó a brincar My tongue began to jump. y comencé a And I hablar began to speak en otras lenguas. in another No language. podía controlar mi lengua. I couldn't control my tongue. No sabía lo que estaba diciendo. I didn't know what I was saying. Y luego de repente Then all of a sudden, ya no estaba allí. I wasn't there anymore. Me vi entre las nubes. I saw myself Y, amongst re- the clouds. y recuerdo que yo estaba así, miraba mi cuerpo postrado And I could see my body laying y down. alrededor de mí nubes. And around me clouds. Y luego a este lado en alto And then on this side, estaba un trono there was a throne. y uno sentado sobre el And trono. someone seated on that throne. Nomás lo miraba de aquí para I could abajo just see him from the waist down. y había un viento soplando And there was a wind blowing. y movía las faldas que él tenía And it would move the de su skirt manto
y las movía. and it would move it. Y yo estaba hincado And I was kneeled down. y mientras que estaba hablando en And while I was lenguas, speaking in tongues, entendí I understood que el que estaba en el trono that the one that was on the throne me estaba entendiendo. was understanding me. Yo no entendía, I couldn't understand, pero él estaba entendiendo. but he could understand. Y de repente él Then all of a contestó sudden he answered en lenguas. in tongues. Yo no entendía, I couldn't understand, pero mi espíritu but my entendía. spirit understood. Y comenzó una conversación And we began a conversation en lenguas. in tongues. Yo hablando, Me speaking, él escuchando, him listening, él hablando, him speaking, yo escuchando. I was listening. Y recuerdo que cuando volví en sí, And I remember when I came to myself, ya no estaba tirado en medio de la iglesia. I was not in the middle of the church anymore. Estaba en el altar, I was at the altar, completamente borracho. completely drunk. Y me acuerdo que me fui gateando And I remember I went back crawling a la primer to banca the first bench, y me senté. and I sat down. Estaba completamente borracho. I was completely drunk. No podía creer lo que me había sucedido. I couldn't believe what had happened. Yo era el tesorero de la iglesia. I was the treasurer of the church. So cuando ya me controlé un poco, So when I was able to control myself a bit, entendí que tenía que contar la ofrenda. I knew that I had to count the offering. La contaba, la echaba en un sobre, I would count it, put it in an envelope. la apuntaba en mi libro I would note it down in my book, y luego se la entregaba a la esposa del pastor. and I would hand it to the pastor's wife. Fui como pude y agarré la canasta I went as I could and grabbed the basket, y me fui a la oficina del pastor and I went to the pastor's office, y vacié la canasta en el escritorio and I dumped the offering on the desk, y comencé a contar la ofrenda. and I began to count it. Y el diablo entró And the devil entered a la oficina to the office, y me dijo, no recibiste nada. and he told me, "You didn't receive anything. Fue pura It emoción. was just all emotion." Y yo puse mi cabeza en mis manos And I put my head between my hands, y dije, oh Dios, and I said, "Oh God, fue una emoción it solamente. was just all emotion. Solo fui yo. It was just me." Y en ese momento And at that moment, entró el Espíritu Santo al cuarto the Holy Spirit entered the room, y comencé a hablar en lenguas descontroladamente. and I began to speak in tongues Quería parar. uncontrollably. I couldn't stop. No podía I parar. couldn't stop. Y me recuerdo que comencé a caminar And I remember I began to walk around, hablando en lenguas. speaking in tongues. Comencé a llorar I began to cry, y me habló el Señor and the Lord spoke to me, y me dijo, nunca dudes and He said, "Never doubt de lo que yo hago en ti. of what I do in you." Ese fue mi Pentecostés. That was my Pentecost. A lo mejor el tuyo fue diferente, Maybe yours was different, pero lo que quiero que entendamos but I want for us to understand es que cuál es el propósito de Pentecostés. what is the purpose of Pentecost. Porque Pentecostés tiene muchas bendiciones. Because Pentecost has many blessings, Las lenguas, tongues, a veces el temblar, sometimes shaking, a veces el caer. sometimes falling. Yo he visto gente danzar arriba de las bancas. I've seen people dance on top of the bench. Yo he visto gente arrancarse a correr I've seen people take off and run around cuando el fuego de Dios les pega. when the Holy Spirit or the fire of God falls on them. Now, algunos dirán, Now, some might say ese es un descontrol. that's just That's just the flesh. Let's just put it that way. Es la carne. No es de Dios. it's not of God. Dios es un Dios de control. God is a God of control. Pero yo no sé qué tantos de ustedes han agarrado un cable que tiene corriente. Now, I don't know how many of you have ever grabbed a cable that has power running through it. El otro día yo estaba mirando un video The other day I was watching a video, y era un morenito and it was a black gentleman, y había dos otros parados al lado de él and there was two of them standing next to him. y él estaba trabajando en un panel de electricidad, And he was working on the electrical panel, conectando unos cables. connecting the cables. Yo no sé qué le dio a este morenito, I don't know what happened to this gentleman, pero se puso el cable en la boca but he put that cable in his mouth. y de repente tiró un brinco And all of a sudden he jumped como gato en esteroides like a cat on steroids. y arrancó corriendo And he took off y se running, brincó una cerca and he jumped over a fence, y siguió corriendo and he kept running porque lo tocó because he was touched el poder de la electricidad. by the power of the electricity. Y yo creo And I believe que Dios tiene más poder que la that God has more power electricidad. than that electrical Aleluya. panel. Hallelujah. Y yo creo que cuando Dios toca, And I believe when God touches, la persona lo siente. the person feels it.
Y entonces yo no sé cuál sería la experiencia suya Now, I don't know what your experience might be o cuál vaya a ser la experiencia suya, or what your experience is going to be, pero quiero que entienda que Dios tiene un propósito. but I want to tell you that God has a purpose. Dios quiere sanar enfermos. God wants to heal the sick. Él quiere desaparecer cánceres. He wants to make cancer Él quiere limpiar disappear. leprosos. He wants to heal the leper. Él quiere liberar drogadictos. He wants to heal the drug Él addict. quiere romper las ataduras del alcohol. He wants to break the Él addiction quiere of liberar alcohol. de la pornografía. He wants to break the addiction of pornography. Dios quiere manifestar su God wants to poder. manifest His power. Y Dios ha decidido And God has decided llenar a su iglesia to fill His church con su poder with His power y manifestarla al mundo and manifest it to a the world través de usted through you y a través de mí. and through me. Dios quiere salvar al mundo. God wants to save the Dios world. quiere salvar al God mundo. wants to save the world. Pero vamos a entender algo. But we got to understand something. La salvación de una persona The salvation of a person, no tiene que ver con lo mental, it doesn't have to do with mental. no tiene que ver con ideas que le metieron en la cabeza. Doesn't have to do with ideas. Esto es placed in their head. espiritual. This is spiritual. Satanás ata con cadenas espirituales. Satan acts with, He binds with spiritual chains. Y solamente el poder de Dios and only the power of God puede romper esas cadenas can break those chains y esas ataduras. and those And those, strongholds. yes, those bondages, those strongholds. Amen. ¿Y sabe qué? And you know what? Dios lo quiere hacer a través de usted. God wants to do it through you. Dios quiere llenarle a usted de su poder. God wants to fill you with His power. Dios quiere usarle a usted. God wants to use you. Dios quiere que se rompan maldiciones generacionales en su familia. God wants to break generational curses over your life. Maldiciones de divorcio, Curses of marriage. of divorce. Of divorce. Maldiciones de drogadicción. Curses of drug of, addiction. Maldiciones de enfermedades mentales, curses of mental illness, de suicidio. of suicide. El diablo es mentiroso The devil is a liar. y es padre de mentira. And he's the father of Que el lies. Señor lo reprenda May God y rebuke que him, Dios nos and use a that God would use nosotros us para derribar to las break fortalezas down de the Satanás. strongholds of Satan. Amen. You're doing great, Jerry. Now, when I start speaking in tongues, you follow me. Okay? Amen. 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 So ese es el propósito de And that is Pentecostés. the purpose of Pentecost. Llenar a su To iglesia fill His church con su poder. with His power. Es más que lenguas. It's more than tongues. Lenguas es simplemente la puerta. The door, the tongues is just simply a door. El cielo se abre. The heavens open. Dios se derrama God pours Himself out, y las vidas cambian. and lives are changed. ¿Por qué dices eso, pastor? Why do you say that, Pastor? ¿Quién predicó el día de Pentecostés? Who preached on the day of Pentecost? ¿Quién? No los oigo. ¿Quién? ¿Quién negó a Jesús 3 veces? Who denied Jesus 3 times? ¿Qué hay entre la negación y la predicación? Pentecostés. Pentecost. Dios lo llenó con su poder. God filled them with His power. A lo mejor tú me dices, es que yo soy tímido. You might say that I'm afraid or Timid. timid. Yo no sé cómo hablar. I don't know how to speak. Yo no sé cómo expresarme. I don't know how to express myself. Dios no está buscando gente elocuente. God is not looking for ¿Me eloquent estás people. oyendo? Are you listening to Dios me? no está buscando gente elocuente. God is not looking for eloquent people. Dios está buscando gente dispuesta. God is looking for people who are willing. Dispuesta. willing. Dios está buscando gente God is looking for people que está cansada that are tired, de estar sentada en una that banca are sitting on the pew domingo Sunday tras domingo after Sunday tras domingo, after Sunday, que canta 3 himnos, that sings 3 paga songs, sus diezmos, gives their tithe, levanta sus manos lifts their hands up, y se va para la and casa then goes home a mirar Gunsmoke. to watch Gunsmoke. A mí me gusta mucho Gunsmoke, I love Gunsmoke, pero yo entiendo but I que understand Dios tiene un propósito That God grande para mí. has a great purpose for my life. Dios te salvó con un propósito. God saved you with a purpose. ¿Quién había en tu familia que era cristiano? Who in your family was a Christian? En mi familia yo fui el primero. I was the first in my family. Yo fui el primero, I was the first. pero ya no soy el único. But now I'm not the only one. Dios me salvó a mí, God saved me, a mi esposa, my wife, a mis hermanos, my brothers, a mis hijos, my children, a mis sobrinos, my grandchildren,
No, Oh, I'm nieces sorry. Nieces and nephews. and nephews. Y a mis nietos también. And my grandchildren as well. Amen. ¿Qué irá a hacer Dios contigo? What can't God do with you? ¿Qué irá a hacer Dios contigo? What can't God do with you? No, yo puedo tener la tendencia I can have attendance de decir, Señor, yo ya hice mi trabajo, and say, God, I've done my job. ya me estoy haciendo viejo, I'm getting old, aunque estoy en la flor de la vida. although I'm in my prime of my life. That's right. You said it with a little bit of doubt there, Jerry. Come on. Amen. Tengo 65 años de edad, I am 65, pero si duro 10 años más, but if I last 10 more years, o 20 años or más, 20 more years, o 30 años or más, 30 more years, o 40 años or más, 40 more years, yo quiero salir en fuego. I want to leave Yo in fire. quiero salir en I fuego. want to leave in fire. Yo quiero ver a Dios I wanna see seguirse God moviendo, salvando, Saving, liberando. setting people free. Dios te quiere usar a ti. God wants to use you. Dios te quiere usar a ti. God wants to use you. No tiene nada de malo hacer dinero, There's nothing wrong in making money, pero no estás aquí para hacer dinero. but you're not here to make money. No estás aquí para construir o trabajar de un agente de seguros o de lo que sea. You're not here to construct or work Tienes for un someone. propósito más alto. You have a greater purpose. You have a higher calling. Yes. You have a higher calling. Tienes un llamado más alto. You have a higher calling. Dios quiere salvar tu God familia. wants to save your family. Dios quiere salvar tu familia. God wants to save your Dios family. quiere salvar tu God familia. wants to save your family. Ese es el propósito de Pentecostés. That is the purpose of Pentecost. Yo quiero Pentecostés. I want Pentecost. Yo quiero más del fuego de I want more of the Pentecostés. fire of God. Del fuego de Dios. The fire of God. Amen. Amen. Porque yo quiero que Dios me use a mí. Because I want God to use me. Now, termino con esto. Now, I begin to end with this. Yo sé que no lo creen, I know you don't believe me, que terminé tan temprano. that I finished so early. Todavía no termino, I'm not done yet. pero termino con esto. But I end with this. Una de las historias que más me impactan One of the greatest stories that impacts me the most es la historia de Elías el profeta. is the story of Elijah the prophet. Y es cuando él está arriba del Monte Carmelo And that's when he's on Mount Carmel. y luego va a venir la lluvia Then the rains are coming, y le dice al rey Acab, and he tells King Ahab, le dice, la lluvia viene, the rain is coming. súbete en tu carro Get on your chariot y vete para Jezreel. and go to Israel. Y Acab se sube en el carro And Ahab jumps on his chariot y con sus caballos comienza a descender el and he Monte begins to Carmelo ascend Mount Carmel a toda velocidad. at his highest speed. Y me imagino a Acab And I believe Ahab going, yeah, going, yeah, yeah, like that. Yes, Yeah. that was in Spanish. Okay. Y los caballos corriendo. and the horses running, Y Acab arriba de su carro. and Ahab on his chariot. Y luego la Biblia And the dice Bible says que Elías está arriba, that Elijah is on top, agarra su manto grabs his cloak, y se lo amarra and he ties it. y arranca a correr bajo el poder del Espíritu Santo And then he begins to run under the power of the Holy Spirit. y pasa a Acab y a los caballos. And he passes Ahab in the chariot, and the horses. Yo leo esa historia I read that story, y digo, Dios, and I say, God, yo puedo correr I can run bajo el poder de tu Espíritu. under the power of your Holy Spirit. ¿Qué te detiene a ti? What is holding you back? ¿Qué excusas pones? What excuses are you putting? Voltea a tu hermano Look to your neighbor y dile, es tiempo de correr and say, it's time to run bajo el poder under the power del Espíritu of the Holy Santo. Spirit. Es tiempo de It's time to correr run bajo el under the poder power del Espíritu of the Holy Santo. Spirit. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. ¿Estás listo a Are correr? you ready to run? ¿A qué tantos están listos How many para are ready to correr? run? Amén. Amen. Amén. Yo quiero que Dios me use. I want God to use me, Y tú quieres que Dios te use. and you want God to use you. ¿Sabes algo? You know something? Nuestra familia ha estado bajo ataque My family has been under attack desde que este año comenzó prácticamente. from the beginning of when this year started. Mi esposa le dio pulmonía, My wife got neumonía. pneumonia. Yo me enfermé, I got sick. duré semanas enfermo I was weeks sick. y me operaron. They did an operation on me.
Mañana, tomorrow, si Dios permite, God willing, mi hija Isabel my daughter Isabel también va a estar teniendo una operación. will be having an operation as well. Y luego aquí como en una semana y media, And then within half a month, about a week and a half, a week and a half, nuestro nietecito Esteban our grandson Esteban también lo van a estar operando. will also have an operation. Pero saben que hace semanas atrás, But as you know, within weeks back, weeks ago, yo tuve un sueño. I had a dream. Yo no tengo muchos sueños, I don't have many dreams. tengo mucho sueño, I have a lot of tiredness, pero no tengo muchos sueños. but I don't have many dreams. So, cuando Dios me habla por sueños, So when God speaks to me through dreams, le pongo atención. I pay closely attention. Y la única persona que al principio le conté mi sueño And the only person that I told my dream to fue mi esposa. was my wife. Y le dije, Nina, tuve un sueño. And I told Nina I had a dream. Salí de la casa I came out of the house y caminé hasta aquí. Y yo le No. puedo decir, si estuviéramos en mi casa, exactamente hasta donde llegué. and I walked out of my house to a certain point. Y le dije, salieron víboras, And I said, snakes came out, cientos de víboras. thousands of snakes. Estaban a mis pies, They were around my feet. estaban en el zacate, They were on the grass. estaban en el cemento, They were on the cement. víboras negras. Black snakes. Y caminaba yo entre ellas, And I would walk through them, pero ni una me mordió. but none of them bit me. Y me dijo mi esposa, And my wife told me, Esteban, Esteban, agárrate de esto, grab a hold of this, que ninguna te mordió. that none of them bit you. ¿Saben qué? You know what? Ninguna víbora nos va a morder. No snake is going to bite us. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder God has told us in His Word that y vamos a usar ese we're poder going to use that power en el nombre de in Jesús the name of Jesus. y vamos a salir en victoria. And we're going to come out in A victory. lo mejor algunos de ustedes Maybe some of you están bajo ataque are espiritual, under spiritual attack, pero tú but you tienes poder have power que Dios te ha dado. that God has given Hay you. poder en el nombre de There's power in the Jesús. name of Jesus. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? Porque hoy se acaba, Because today it ends. porque hoy tú tomas autoridad Because today you take authority, y no importa que te digan algo, and it doesn't matter what they tell you. Dios tiene poder. God has power. Amen. Amen? So, necesitas un carro, So you need a new car? necesitas una troca, You need a new truck? Dios tiene poder. God has power. No necesitas crédito, You don't need credit. no más que Dios abra la puerta. Only that God opens Es the todo. door. Que That's all you Dios need. abra la That puerta. God will open the door. Que Dios abra la puerta. God will open the door. Amen. Estás Amen. luchando con enfermedad, You're fighting with your health. mayor es el que está en nosotros. Greater is He who is in Mayor us. es el que está en Greater is He nosotros who is in us que el que está en el mundo. than He who is in the world. Hay poder en Jesús. There's power in the name of Tienes Jesus. un caso pendiente en corte, You have a pending case in court. case in court. Él tiene poder. He has power. Él tiene poder. He has power. Amen. Pónganse de pie en el nombre Let's go del ahead and Señor. stand in the name of the Lord. Amen. Hace años atrás Years back, me pescaron en la van de la iglesia they caught me in the church van y me dieron un ticket. and they gave me a ticket. Los que conocen a Cockrell Hill, Those who know the Crocker Hill, la policía de ahí te da ticket the police there in that city, simplemente por respirar. just for breathing, they'll give you a ticket. Y yo traía un foco fundido, And I had a burnt out light, headlight, y me paró la policía and the police stopped me y me dio un ticket. and they gave me a ticket. Y a la fecha que tenía pendiente, And in the pending date that I had, fui delante del juez. I went before the judge, Y el juez me dijo, and the judge told me, ¿ya arreglaste el foco? "Have you fixed the lens?" Le dije, no. And I said, "No." Y me dijo, ¿por qué? "Why not?" Le dije, no tengo dinero. "I don't have the money." Dijo, ¿qué prefieres, pagar la multa o comprar el foco? So what would you rather pay? The La multa era ticket? $275. It was $260 Le dije, comprar el foco. instead of buying the bulb. Me dijo, te doy 30 días, Within 30 days, compra el foco buy the Vienes lens, pa' the atrás. bulb, come back, y te quito la multa. and I'll take away the fine. Gloria a Dios. And I said, "Glory to God." Me fui para la casa, I went home, cambié el foco I changed the bulb, y fui a corte otra vez. and I went back to court. Pero había otro juez But there was a different judge, y me dijo, ¿qué quieres? and he says, "What do you want?"
Le dije, es que el otro juez me dijo que si cambiaba el foco no tenía que pagar la multa. Well, the other judge told me that if I changed the bulb and I fixed it, that I wouldn't be charged a fine. Y me dijo, ¿te lo dio por escrito? Did he write it down? Le dije, no. I said, no. Dijo, entonces pagas la multa. Then you have to pay the fine. Le dije, pero no es justo. El otro But I juez said, me dijo. It's not right. Y me dijo, no, sí es justo, paga No, la he said, multa. you pay the fine. And that is right. Y le dije, no es justo. But I said, that's not right. Y me dijo, sí es justo. He said, that is right. Y le dije, no, no es justo. And I said, no, it's not right. Y me dijo, sí es justo. And he said, yes, it is. Y se enojó conmigo y me dijo, párate allá. He got mad with me and he told me to go stand Y, across the room. y cuando acabó con todos los tratos, And when he got done with all the other cases, me llamó y me dijo, ven. he called me up. Dijo, ¿vas a pagar la multa? He said, you're going to pay the fine? Le dije, no es justo. And I said, it's not right. Me dijo, no importa, vas a It doesn't pagar la matter. multa. You're going to pay the fine. Y se la pagas a aquella señora. He said, you go pay that lady. Fui con la señora I went with the lady y me dijo, ¿qué te dijo? and I said to her, what he Le dije, pues el otro juez me dijo said, the other judge told me que si cambiaba el foco no tenía que pagar la multa. that if I fixed the bulb, I didn't have to pay the fine. Pero este me está diciendo But this new judge is telling me que tengo que pagar la multa. that I have to pay the fine. Y dijo ella, no es justo. And I said, she said, that's not Le dije, right. yo sé, no es And I justo. said, I know that's not right. Me dijo, mira, She said, look. y bajó la voz. And she lowered her voice. Me dijo, no pagues ahorita. Said, don't pay right now. Ven en la mañana, Come in the morning a las 8 de la at mañana, 8 in the morning, pagas $10 pay $10, y yo te despido el ticket. and I'll dismiss the ticket. Thank you, Jesus. Yo era el primero ahí a las 8 de la I mañana. was the first one there at 8 a.m. Dios God puede cambiar las cosas. can change things. Pero hoy But today, tú necesitas poder. you need power. Poder que Dios te quiere dar. Power that God wants to give you. Poder que Dios te quiere dar. Power that God wants to give you. ¿Qué tantos quieren ese poder? How many of you want that power? ¿Qué tanto dicen, Señor, How many of you say, yo Jesus, quiero más? I want more. Yo quiero más. I want more. Yo quiero más. I want more. Yo quiero más de ti.